Internacional y estoy seguro que va a ser una bendición y que todos nosotros somos parte. Algo que pasa allá en Alcance Victoria Internacional, en todo Alcance Victoria Internacional, nosotros somos parte, porque nosotros vamos a estar ahí también. Y yo creo que muchas iglesias van a salir, van a empezar, y quizás tú vas a estar en esa iglesia. Tú vas a ser parte. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos que no voy a hablar amén porque seguro que Dios me está escuchando. Pero sí, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y me gustaría también, antes de empezar, bueno, estamos en Panamá, pero yo sé que aquí hay familia brasileña. ¿Cuántos brasileños dicen amén? Ay, Señor. Aquí hay familias venezolanas. ¿Cuántos venezolanos dicen amén? Oh, la familia venezolana está fuerte. Y me gustaría saludar a todas las mamás que están en la casa hoy. Feliz Día de las Madres. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso por todas las mamás que están aquí en ese día? Ustedes son una bendición para nosotros. Mamá que está en Brasil, no sé si me está mirando, te amo, que Dios le bendiga también. Hay muchos recuerdos, sí, buenísimos, otros ni tanto, pero Dios ha sido fiel. Por nuestras mamás, nosotros estamos aquí en ese día y las felicito a cada mamá que está en ese lugar. No solamente las que disfrutan su día en el día de hoy, pero a todas las mamás que están aquí en la casa. Bueno, me gustaría invitar para que pueda abrir su Biblia en el Salmo 25. Y vamos a compartir una porción de escritura. Y abra su corazón, prepara tu corazón, como predicó Juan el viernes. ¿Cuántos estaban aquí el viernes? Te aseguro que no voy a bajar, ¿ok? Te aseguro que aquí me quedo. Y el Señor ha puesto algo en mi corazón para que pueda compartir con ustedes. Entonces el Juan hablaba, prepárate. Y yo creo que es tiempo de prepararse. Es tiempo de prepararse preparar su corazón. Es tiempo de prepararse para todo lo que Dios va a hacer en su vida. El Salmo 25, a partir del versículo 16. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, si tú no estás conmigo, no hay problema. Aquí tenemos también en la pantalla. Te invito a que te pongas sobre sus pies y vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como siempre hacemos aquí en la casa, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 16: mírame y ten misericordia de mí, Señor, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados, Señor. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos ese tiempo. Señor, gracias por todo lo que ha hecho en esta mañana. Gracias por el tiempo de alabanza, de oración. Gracias por cada servidor. Señor, ahora en ese momento, Señor, que tú puedas hablar a cada persona que está en ese lugar. Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que el Señor preparó para cada uno de nosotros pueda obrar en nuestras vidas, Señor. Toma en tus manos, pon en tus manos mi vida, que no sea yo, pero que sea tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona que está en ese lugar. Señor, que tú puedas nos motivar en esta mañana, nos confrontar, Señor, para tu gloria, que podamos crecer en tu presencia y vivir tu propósito. Te oramos y ponemos ese tiempo en tus manos. Y una iglesia que cree dice amén. Puede tomar tu lugar. Y hoy vamos a hablar este tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta prédica de hoy, este título es: Él está ahí. ¿Cuánto puedes decir amén a eso? Él está ahí. Él está ahí. Mira, hablando de ese Salmo 25, sabemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. ¿Cuántos sabemos de eso? O sea, todos nosotros debemos saber de eso. La Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Mira,
en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Hay una otra porción de escritura también que dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21: porque jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo que conocemos es que a lo largo de la historia diferentes hombres de Dios, diferentes personas, diferentes personajes, como así conocemos, fueron usados para escribir lo que hoy conocemos como Biblia, como ese libro que está ahí en sus manos. Y cuando hablamos de este Salmo capítulo 25, o sea, hay muchos salmos que fueron escritos por David, pero cuando hablamos del Salmo 25, hablamos de David. Fue inspirado por Dios en su angustia, en su aflicción, pero fue David quien escribió el Salmo 25. En uno de los peores momentos de su vida, en uno de los momentos más difíciles de su vida. Mira, dice el contexto que él estaba rodeado de enemigos. Dice el contexto que él estaba completamente presionado. Y no solamente presionado por sus enemigos, pero sabemos que cuando tenemos problemas externos, ese problema afecta a nuestro emocional. Entonces hablamos de un hombre que tenía problemas externos, pero también había una presión emocional. Y seguro que en ese momento David, él sentía algo. Y David sentía miedo, David sentía aflicción y David también sentía soledad. Diga conmigo, soledad. Ahora le pregunto, ¿qué es soledad? ¿Qué es soledad? En portugués se dice solidão. Diga solidão. Es muy bueno escuchar a usted hablando, porque usted se bromea de nosotros, pero cuando usted da solidão, sale un poquito raro, pero está bien. Ahora es mi turno. Soledad. Ahora, ¿qué es soledad? La soledad, mira, es un estado emocional que aparece cuando una persona se siente desconectada de todo o se siente aislada. Es una persona que se siente sola. Por más que esté mucha gente con esa persona se siente sola. Porque se sentir solo no es solamente estar rodeado, no es solamente cuando tú estás solo en un lugar, en un cuarto. Pero se sentir solo, aunque esté mucha gente alrededor tuyo, aunque tú estés en un ministerio trabajando con gente, aunque tú estás en esa iglesia en el día de hoy y tenemos aquí muchas personas, pero aún así tú puedes sentirse solo, aún así tú puedes sentirse sola. Y así se sentía David. David se sentía solo. Hermanos, y a los que ya pasaron por ahí, saben cuán tremendo y cuán doloroso es pasar en ese lugar. Ese lugar de soledad. Ese lugar donde tú quieres conectarse con personas, pero no puede, pero tiene miedo, está afligido por esta opresión de los problemas, de esa situación. O sea, tú intentas salir de ese lugar de soledad, pero tú no logras. Tú no puedes hacer solo. Y David estaba pasando por eso. Y yo creo que muchos, quizás todos ya pasaron por ahí, en ese lugar de soledad. Yo recuerdo que cuando llegué a Panamá, yo tenía un plan. Y mi plan era venir, o sea, todos los extranjeros que están en ese lugar, quitando los misioneros, ellos vinieron con un plan. Yo voy a ese país, voy a trabajar y voy quizás regresar a mi país después, o voy a empezar un negocio. O sea, todos los extranjeros que están en ese lugar vinieron con un plan. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces, yo tenía ese plan. Pero como muchos de ustedes, el plan inicial no funcionó. ¿Cuántos pasaron por ahí? Dice amén. No, yo sé que hay más. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay, yo sé que hay. O sea, el plan inicial no funcionó. Y llegó un tiempo que yo no tenía familia aquí en ese lugar. Yo no tenía tampoco amigos en ese lugar. Yo no tenía, o sea, porque en Brasil, tú sabes, cuando tú estás en tu país, cuando tú estás rodeado de tu familia, cuando tú tienes gente que es más cercana a ti y tú tienes un problema, una situación, hay personas que le pueden ayudar. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, cuando tú estás en otro país y tú tenías un plan y ese plan no funcionó, tú te quedas solo. Y yo recuerdo de ese tiempo de soledad, ese tiempo que yo tenía un carro, ya venía a la iglesia, ya estaba aquí, no estaba tan conectado, pero ya estaba aquí. Pocos de ustedes me conocían. Y yo tenía, cuando llegué, tenía una platita y la idea era empezar mi negocio. Y yo compré mi carro, ¿no? Y pronto vamos a empezar algo, pero no pasó. Entonces lo que pasaba aquí, hubo semanas que yo estaba con un buen carro. O sea, todos miraban, no, ese guy tiene plata. Sí, por fe la tengo. Por fe yo recibo todas las palabras que usted puede decir de bendiciones, amén, de maldiciones. Y yo reprendo en nombre de Jesús. Entonces, quizá algunos miraban, no, este guy tiene plata, hermano. Y había que, yo bajaba aquí en el parque, el carro estaba chévere, la ropa estaba bonita, pero no tenía que comer en la casa. Esa es la realidad. O sea, eso pasó conmigo aquí en Panamá. Y estábamos en un momento que estábamos solos. Sí, ya teníamos amigos aquí, pero hay situaciones que cuando te toca, tú tienes que pasar ahí. Porque dice la Biblia que cuando pasamos en ese valle de sombra de muerte, no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, yo recuerdo que cuando pasamos por ahí, fue un tiempo difícil para nosotros. Fue un tiempo que nos callamos, pero seguimos en obediencia, seguimos sirviendo a Cristo, seguimos caminando. Y estábamos en ese lugar de soledad, pero tenemos que estar muy bien. O sea, las bases, esta base espiritual, esta fe en Jesucristo, hay que estar muy bien anclada, porque si no estamos bien, cosas pueden pasar. Si no estamos bien, cosas pueden pasar, porque es precisamente en esos momentos cuando tú estás débil, cuando tú estás cansado, en ese momento de soledad, cuando tú estás vulnerable, que necesita entender algo muy importante. En esos momentos tenemos que entender que Él está ahí. ¿Cuánto dice amén a eso? Cuando está a punto de rendirte, Él está ahí. Cuando todo comienza a salir mal, Él está ahí. O sea, cuando tu matrimonio está mal, yo quiero que tú sepas que Él está ahí. Cuando parece que ya no hay respuesta, Él está ahí. Si tú quieres, dé un fuerte aplauso a Dios. Pero hay que aclarar algo. Yo quiero que tú comprendas eso. Quizá tú estás pensando, tú que eres muy buena en español, en cómo se escribe todo, pero si Él está ahí y estamos hablando de Dios, ¿por qué la letra E está minúscula? ¿Cuántos notaron eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Él está ahí. Y de verdad, yo no estoy hablando de aquel que caminó sobre las aguas. Yo quiero hablar contigo en ese día que no estoy hablando de Jesús, aunque Él sigue con nosotros todos los días y va a estar con nosotros por siempre. Yo quiero decir que cuando tú estás en una situación débil, que cuando tú estás en una situación que tú estás vulnerable, Él está ahí. El enemigo está ahí para atacar tu mente, para dañar tu fe, para hacerte daño y para que tú puedas alejarte de Dios. Estamos hablando, ¿cómo dicen en Venezuela? Estamos hablando del chamuco. Estamos hablando de Satanás. Porque sí, Jesús está con nosotros, pero el enemigo está ahí todos los días intentando dañar nuestras vidas, intentando destruir. Porque cuando todo va mal, Él está ahí para atacar tu mente. Cuando los planes fracasan, Él está ahí para sembrar desesperación. Hay una porción de escritura en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 que dice: el diablo, su enemigo, anda como un león. ¿Qué? ¿León qué?
buscando a quien pueda devorar. Hermano, tenemos que entender, porque si Él está rugiendo, nosotros estamos glorificando. Si Él está alrededor, nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nosotros estamos con Cristo. No importa si Él está ahí, el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y seguimos adorando. Pero tú tienes que entender en el día de hoy que el enemigo siempre va a estar ahí. Él estaba ahí en la vida de algunos hombres de Dios. Él estaba ahí en la vida de Job. Dice la Biblia que el enemigo pidió para afectar la fe de Job. No, ese hombre te alaba, ese hombre tiene fe porque tiene todo. Déjame hacer algo con él para mirar si él aún va a estar ahí, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Y el Señor, sí, no toca tu vida, pero puedes hacer lo que tú quieras, porque yo conozco a Job. Y el enemigo intentó hacer todo para que Job renunciara a su fe. Pero mira, la fe de Job no era una fe superficial. La fe de Job era una fe profunda, era una conexión profunda con Dios. Así que cuando pasó por ese tiempo difícil en su vida, Job declaró: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Dios, porque su fe no era superficial. Y el Señor llama en esta temporada que vamos a vivir, personas que tienen una fe anclada en Cristo, personas que no tienen una fe superficial. Porque cuando viene el día malo, si tenemos una fe superficial, esta fe se va. Necesitamos tener una fe como la de este hombre. La Biblia dice que él estaba ahí para Pedro. Dice la palabra de Dios que Satanás quiso zarandear con su vida para que abandonara a Jesús, para dañar su fe. Pero aunque intentó y aun que Pedro flaqueó un poco, pero Pedro declaró en fe en la presencia de Cristo: Señor, ¿para dónde puedo ir si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Tenemos que entender como iglesia que, vamos a tener problemas y aflicciones como habló Jesucristo a nosotros. Pero no hay dónde ir. Hay solamente un camino, una verdad y una vida. Y hay solamente un mediador entre Dios y entre los hombres. Y este hombre es Jesucristo. No hay para dónde ir. No hay que hacer. No hay que hacer. Él estaba ahí en la vida del profeta Habacuc. Porque el pueblo de Dios ya no estaba tan conectado como estaba, y el Señor iba a traer juicio sobre su pueblo. Y lo que pasa es que Habacuc no entendía muy bien, no estaba muy claro de lo que Dios quería hacer. Él sabía que situaciones difíciles iban a pasar, porque ellos están bajo esclavitud. Ellos iban a estar, sobre ese juicio del enemigo. Pero así mismo, sin entender lo que iba a pasar, Habacuc en fe, él pudo declarar: aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Que podamos tener nosotros la misma fe y la misma convicción. La Biblia dice que él estaba ahí con Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Conocemos, hay unos que conocen parte de la historia de Elías. Wow, Elías fue un profeta tremendo. Elías fue aquel que mató a 450 profetas de Baal. Aquel que oró y se cayó la lluvia. Y cuando en otra situación oró y la lluvia cesó. Ese era un hombre de Dios. Sí, era un hombre de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo. Y después de matar a esos 450 profetas de Baal, una mujer llamada Jezabel hizo una amenaza a él. Diga a él que le voy a matar. Pase, como esas novelas, ¿sabe? Pase lo que pase.
lo voy a matar. Hermano, y esa mujer, yo creo que esa mujer, hermano, era tremenda. Porque habló con tanta convicción que ese hombre quedó con miedo. Santo Dios. Si a veces yo tengo miedo de mi esposa, imagínate esa mujer, hermano. Isabel era tremenda. Un saludo a todas las esposas y a todas las mamás de la casa. Y dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Mira, y dice la Biblia que él se fue al desierto y pidió la muerte. Hermanos, imagina que un hombre que estaba peleando, o sea, hizo un altar. Una cosa, no solamente mató a los 450 profetas, él hizo un altar para Dios y Dios recibió la ofrenda de él. Y después de eso, mató a 450 profetas de Baal. Y después de una palabra, se quedó con miedo. Mira, eso quizá pasa con muchos de nosotros. Y ya pasó conmigo también. Un día queremos ganar al mundo para Cristo, el otro día ya no queremos servir. Un día queremos trabajar en 3 ministerios o queremos darle todo a Dios, el otro día ya no sé si voy a alcanzar victoria. Y yo se los digo en esta mañana, no es para atacar a cada uno de ustedes, no, es porque el enemigo él está ahí. Él está ahí trabajando en su mente. Él está ahí mirando todo lo que está pasando y está tentando atacar tu vida. Él está ahí, hermanos, en momentos claves de nuestras vidas. Él está ahí. Lo que tenemos que entender, si agarramos una lección de esa historia de Elías, es que Elías, cuando estaba en ese desierto, el Señor encontró con él y le dio la comida que necesitaba. Y dice: hey, Elías, párate, despierta, porque larga es la jornada que yo tengo para tu vida. Iglesia de Cristo, hay que estar listo, preparado. Si tú estás cansado, si tú estás con miedo, tú tienes que correr a los pies de Cristo. Porque te digo algo, el Señor te va a dar ese refrigerio que tú necesitas y va a te decir: larga la jornada que yo tengo para tu vida. Hay que pararse, hay que seguir, porque no podemos quedar en ese desierto. Desde que estoy en Panamá, yo hablo con mi papá solamente por WhatsApp, por videollamadas. Y hubo una ministra, mi papá es un pastor de 75 años. Y hubo una conversación que se quedó en mi mente. Yo estaba compartiendo algunas situaciones que estábamos pasando aquí, de dificultad, ese tiempo de soledad que estaba hablando con ustedes. Y mi papá dijo: hijo, aprende algo. Todos nosotros pasamos en el desierto, todos. Pero el desierto es solamente un pasaje. No te puedes quedar en el desierto. Tú tienes solamente que pasar. Porque si tú crees en esas palabras del enemigo y te quedas en el desierto, tú vas a morir. Entonces, tú estás en un desierto, no está mal, porque todos pasamos ahí, pero tú tienes que seguir. Entonces, iglesia, si tú estás en un desierto, hay solamente que seguir. Si tú estás en un desierto, hay solamente que seguir caminando, sea con pasos largos, sea con pasos pequeños, pero hay que dar pasos de fe. Hay que seguir caminando, porque el enemigo quiere que tú te quedes en ese desierto, porque él está ahí intentando afectar tu vida, intentando afectar tu mente, intentando dañar tu propósito, intentando impedir que las promesas de Dios se cumplan en su vida. No creas, no te quedes en ese desierto. Hay que renovar las fuerzas, hay que comer y seguir adelante. Porque mira, la comida del pueblo que estaba en el desierto, Dios mismo la preparó. La comida de Elías que estaba en el desierto, Dios mismo lo entregó.
Y lo que necesitamos, seguro, Dios va a poner en tu vida para que tú puedas seguir adelante. Ese desierto no es para siempre. Este desierto no es para morir. Lo que tú necesitas para salir de ahí, quizá tú puedas mirar una provisión que sea pequeña. Quizá tú puedas mirar una provisión que no sea lo que tú estabas buscando, pero solamente una comida para que tú puedas seguir al próximo paso y buscar y encontrar esa tierra, esa promesa que Dios tiene para tu vida. Él está ahí. Dice la Biblia que Él estaba ahí para Jesús. Sí, Jesús, el que tiene todo el poder en sus manos, ese que puede cambiar toda la situación, ese que puede hacer todos los milagros, y hizo todos los milagros. Él estaba ahí. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1 a 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira, y después de ayunar 40 días y 40 noches, dice la Biblia que él tuvo hambre. O sea, el Señor, la Biblia, o sea, cuando la Biblia aclara puntos, detalles así, es porque son cosas importantes. El Señor, el Maestro, Él tuvo hambre. Y el tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Y dijo: si tú te arrodillas delante de mí, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y el Señor, pero, o sea, no. Quizás el Señor pensó: no estoy comprendiendo lo que está hablando ese gallo. El chamuco está loco. Porque ¿cómo me va a ofrecer algo que es mío? ¿Cómo va a ofrecerme algo que está en ese hueco de mis manos? ¿Cómo me va a ofrecer lo que ya lo tengo? El Señor nos quiere enseñar, iglesia, que no podemos vender, cambiar un momento por la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Porque mira, si la promesa ya está sobre su vida, hermano, tú ya la tienes. Hay solamente un tiempo, hay solamente un proceso, hay solamente un trabajar de Dios en tu vida, pero ya es tuyo. Y el enemigo quiere cambiar algo en tu vida por algo que ya es tuyo. Mira, te lo doy. Tú puedes decir: hey, diablo mentiroso, ya lo tengo, porque la bendición es mía en nombre de Jesús. Ya lo tengo. Eso pasó con un hombre de Dios llamado Esaú. Esaú tenía hambre y quería comer, tenía mucha hambre. Y ahí llegó su hermano: mira, se me pasa la bendición de la primogenitura, te lo doy aquí mi plato de lenteja. Y esa historia nos enseña mucho. Ese hombre cambió algo que era muy precioso en ese entonces, que era la bendición de un papá sobre ese hijo que era primogénito, que se quedaba con todas las bendiciones. Él cambió por un platillo de lenteja. Y tristemente, muchos de nosotros estamos cambiando las bendiciones que Dios tiene para nosotros por cosas pequeñas. Hay gente cambiando una bendición de toda la vida por un video que no debería haber. Hay gente que está cambiando su propósito por $100 que ganó de una forma que no debería. Hay gente que está cambiando su vida por palabras, por mentiras, por cosas que no deberíamos hacer. Y el Señor quiere que nosotros estemos sanos para vivir el plan y el propósito, la bendición que Él tiene para nosotros. Pero hay que seguir creyendo. No puedes vender tu bendición por cosas pequeñas, aunque sea grande la promesa, hermano. La bendición ya es tuya. La bendición ya te pertenece. Diga a tu hermano: ya te pertenece. Diga a tu hermano: no cree en el chamuco. No lo crea, porque él es un mentiroso. Y el último punto que yo quiero compartir con ustedes es que Él siempre está ahí cuando estamos a punto de vivir algo mayor.
Eso es tremendo. Hay una porción de escritura que está en Marcos capítulo 4 versículo 35, cuando Jesús estaba con sus discípulos y el Señor estaba, mira, este tiempo de Jesús con sus 12 discípulos fue un tiempo de discipulado. Fue un tiempo fue un caminar cercano con sus discípulos y ellos vivieron muchas experiencias con Dios. Y ese tiempo de 3 años y medio fue enseñándolos, fue, sabe, mostrando a ellos dónde tienen que ir, cómo hacer, cómo orar, cómo discipular hacia los demás, cómo hacer iglesia, cómo amar. El Señor enseñaba todo a esos discípulos. Pero estos discípulos estaban a punto de ir a otro nivel. Y dice esa porción de escritura que Jesús estaba con los 12 y decía: mira, hay este río, pero vamos al otro lado. Vamos al otro lado porque ahora viene una nueva temporada para ustedes. Vamos al otro lado porque ahora cosas grandes van a pasar. Vamos al otro lado porque ustedes van a estar a otro nivel en su fe. Vamos a otro lado porque ahora ustedes van a ver cosas que quizá aún no han visto. Pero vamos al otro lado. Lo que pasó fue que cuando ellos estaban atravesando, haciendo la travesía de ese río, dice la Biblia que vino una tormenta. Y lo que pasa es que siempre que estamos a punto de vivir algo grande por parte de Dios, viene una tormenta. Siempre cuando estamos a vivir algo bueno en nuestra familia, viene una tormenta. Siempre cuando estamos a punto de vivir algo bueno ministerialmente, viene una tormenta. Siempre cuando estamos a punto de vivir algo grande por parte de Dios, viene una tormenta. Y estos hombres pasaron por una tormenta. Porque ahí pronto ellos iban a vivir experiencias grandes con Dios. Después de ahí, mira, el gadareno iba a ser liberado de muchos demonios que tenía. Después de ahí, la mujer de ese flujo de sangre iba a ser sanada. Después de ahí, la hija de Jairo iba a resucitar. Entonces siempre que viene algo grande, siempre que viene un cambio en tu vida, siempre que viene una bendición, el enemigo trae una tormenta. Porque muchos de nosotros interpretamos de una forma equivocada las cosas y decimos: no, ¿sabe qué? Esa es una señal. Es mucho problema, entonces no debemos ir por ahí. No, hermano, siempre que tú estás a punto de entrar en la tierra, en la promesa que Dios tiene para tu vida, el enemigo quiere traer una tormenta justamente para cambiar los planes que Dios tiene para su vida. Justamente para eso. Esos hombres estaban a punto de vivir cosas grandes con Dios. Lo que debemos aprender con esa porción de escritura es que tú no puedes considerar la tormenta como un rechazo por parte de Dios. Tú no puedes considerar la tormenta como algo malo. No. Tú tienes que entender, si tú estás caminando bajo obediencia, si tú estás caminando en las promesas, si tú estás, hermano, claro de lo que estás haciendo y viene una tormenta, tú tienes que saber que tú tienes que seguir ahí. Tú tienes que seguir ahí. Porque el enemigo quiere solamente afectar. ¿Cuántos dan gloria a Dios en ese día? Aleluya. Sí, dé un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero compartir el último punto con ustedes y algo muy importante. El enemigo siempre está ahí y que para cada uno de nosotros podemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. El enemigo siempre está ahí cuando te crees a alguien. ¿Sí me explico? El enemigo siempre está ahí cuando te crees a alguien. Siempre que tú piensas que es importante, cuídate porque el enemigo está ahí. Siempre que tú piensas que tú es más que tu hermano, cuídate. Él está ahí. Siempre que tú piensas que siempre tú tienes la razón, cuídate porque Él está
Él está ahí. Y repito, no estoy hablando de Jesús, estoy hablando del enemigo. Él está ahí. Porque cuando Él logra afectar nuestra mente, nuestro corazón, ahí se acabó. Cuando no hay principios bíblicos en lo que estamos haciendo, se acabó. Podemos hablar de eso y tomamos como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo, cuando estaba empezando su ministerio, cuando empezó a ser parte de los discípulos, él declaró algo: que de entre los discípulos yo soy lo menor. De entre los discípulos, mira, no te creas, yo soy lo más pequeño. Pero hay gente que se ve muy grande, hermano. Y Pablo decía: de entre los discípulos soy lo más chico. Y mira, mientras Pablo va madurando en la fe, era un hombre de Dios. Mientras Pablo va creciendo y se acercando más a la voluntad de Dios, más o menos en el medio de su ministerio, Pablo declara otra frase que impacta nuestras vidas. Dice que de entre los creyentes, ahora no solamente de entre los discípulos, ahora de entre los creyentes, yo soy el menor. O sea, no estoy solamente al nivel de los discípulos, estoy hablando ahora al nivel de todos los creyentes, de toda la congregación. Yo soy el menor. Y lo más tremendo es que cuanto más nos acercamos a Dios y a su voluntad, y empezamos a conocer más de Dios y vivir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y cuando el apóstol Pablo está por terminar su ministerio, él declara una frase impactante y yo quiero compartir con ustedes. Él dice: de entre todos los pecadores, yo soy el peor. O sea, Pablo jamás se pensó algo más que alguien. ¿Sabe por qué? No se trata de nosotros, no se trata de lo que pueda hacer. Sabemos que cada quien tiene su lugar de asignación, sabemos que cada quien tiene su llamado, pero no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea toda la adoración en ese lugar, en todo lo que hacemos. Por siempre, para siempre, a Él y amén. Tenemos que estar atentos porque Él está ahí. Y me gustaría invitar a cada uno de ustedes que se ponga sobre sus pies. Hermanos, sabemos que todos nosotros ya pasamos por ahí. Pasamos tiempo donde hubo miedo. Pasamos por una temporada difícil donde faltó finanzas. Todos nosotros pasamos por situaciones como pasó Elías, que quizá algunos de ustedes pasaron por situaciones como pasó este hombre llamado Job. Quizá muchos de ustedes pasaron por situaciones como los discípulos, que cuando estaban a punto de vivir algo grande, el enemigo intentó afectar su fe, intentó afectar las promesas que Dios tiene para su vida. Siempre cuando estamos a punto de vivir algo grande, el enemigo intenta afectarnos. Mira, muchos de ustedes están aquí por primera vez. Y muchos de ustedes, ¿sabes qué? Yo necesito algo diferente. Yo ya quiero vivir una vida diferente. ¿Sabes qué? La forma que estoy viviendo no me funciona. Yo voy a buscar a una iglesia. Yo quiero escuchar una dirección por parte de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Siempre que está a punto de dar un paso importante, viene la tormenta. Y quizá muchos de ustedes pelearon antes de venir acá. Quizá muchos no estaban, ya casi no, apenas llegaron. Ahora les pregunto honestamente, ¿cuántos pasaron por ahí en ese día? Puede bajar sus manos. Porque siempre que vamos a dar un paso de fe, el enemigo quiere afectar tu vida. ¿Sabe? El enemigo no sabe exactamente las promesas que Dios tiene para su vida. Él no sabe todo, pero Él sabe que Dios tiene promesas para su vida, porque sí hay promesas. Y como Él sabe que hay promesas por parte de Dios,
Ele não quer que tu dê o próximo passo. Ele não quer que tu tenha fé. Ele não quer que tu creia na comunidade. Ele não quer que tu creia nos pastores, porque os pastores são todos iguais. Ele não quer que tu creia mais em lo que é a instituição igreja. E o inimigo está sembrando mentiras e mentiras em las redes sociais. E dizer, ¿sabes uma coisa? No, tu não necessitas de ellos. Tu puedes alabar a Deus em sua casa. Tu não necessitas a nadie. Oye, a Bíblia diz que todo aquele que poner ou quitar algo de la palavra de Deus sea maldito. E a Bíblia diz que é bueno, que temos que congregar, que temos que unir, que temos que alabar a Deus em comunidade. O inimigo está aí. O inimigo está aí tentando afetar, pero igreja de Cristo, e eu quero declarar que se ele está aí, não importa, porque já chegou tarde. Já chegou tarde, sabe por quê? Porque tu fé não morreu. Porque tu esperança sigue viva, e nossa esperança é Jesucristo. Ele chegou tarde porque o Senhor está com nós. E o propósito que Deus tem para nossas vidas sigue em pé. Sigue em pé. Hoje, em nome de Jesus, nós paramos com consciência, com discernimento e com autoridade. E eu quero que tu compreendas algo, que tu não estás solos. Dice la palabra que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Dice la Biblia que por toda, cuando él habla del Espíritu Santo, Él va a estar con nosotros por siempre. Está difícil, iglesia. Dice la palabra que mientras tú duermes, el Señor está trabajando por ti. El Señor está peleando tus batallas. El Señor está cuidando de tu familia. El Señor está cuidando de tus negocios. El Señor está poniendo las manos en lugares que tú no puedes ver. Están hablando su nombre. No estoy hablando de los bochincheros, hermano. Estão falando su nombre em lugares que tu não sabes. Puertas se estão abrindo em sua vida, em seu ministério, porque o Senhor sigue creyendo em tu vida. Porque o Senhor tem planes. E mira, dice a palavra que os planes de Deus não são para mal, e são para bendecir tu vida. No más hay que creer. Ele está aí, pero não importa. Ele está aí, pero el que está em nós é mais forte. Ele está aí, pero não nos vamos a rendir, porque seguimos caminhando bajo uma promessa. Aleluia. Não vamos a correr de la batalha, vamos a avançar com o poder do Espírito Santo de Deus. O último versículo que me gostaria de compartilhar com vocês está em Santiago capítulo 4 versículo 7. Mira, te asseguro, o Senhor está com nós e o inimigo está aí alrededor. Ele está aí. Pero Santiago diz: resistir al diablo e ele. Hoy em nome de Jesus declaramos que toda arma forjada del inimigo echamos fora. Declaramos bendição nesse lugar, declaramos prosperidade. Ele está aí, pero mais grande é aquele que está em nós. Mais grande é aquele que está em nós. Há solamente que resistir. Resistir al diablo e ele huirá de vosotros. E nós vamos cantar uma canção nesse momento. E vamos declarar, ¿sabes qué? Que Deus tem todo o controle em suas manos. Mira, com esse pouco de fé que te queda, com este pouco de fé que apenas lograste chegar nesse lugar,
Yo quiero invitarte a cantar y alabar al Señor en ese tiempo. Y la presencia de Dios seguro se va a manifestar en ese lugar. Y yo creo en el nombre de Jesús que las promesas se van a cumplir. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios va a restaurar sueños, que Dios va a restaurar familias, que Dios va a restaurar ministerios que vinieron de otro lugar y fueron afectados y por algún motivo fueron lastimados. El Señor tiene restauración para tu vida. Vamos a cantar. Dios no rechaza oración. Si tú sabes, acompáñanos. Oración es algo mejor.